estudiantes de Derecho nos pueden preguntar de todo y dependiendo quién nos toque en el privado, nos pregunta desde la situación más sencilla en derecho administrativo, ¿sí? Como qué es administración pública, hasta preguntarnos cosas rebuscadas y muy complicadas, como preguntarme cuáles son las prohibiciones para la caza y la pesca en Guatemala. Y ustedes me van a decir, ¿qué tiene que ver la caza y la pesca con con el derecho administrativo? Bueno, mucho tiene que ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Estado es quien protege esto y por lo tanto es parte del quehacer de la administración pública, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comprender la naturaleza y la magnitud de este curso. Derecho administrativo empiezan ustedes a estudiarlo en realidad desde que empiezan a estudiar ciencia política y empiezan a entender la integración del Estado y la forma de manejarse el Estado para posteriormente ir avanzando a conocer otras áreas. ¿Alguien había levantado la mano? ¿No? Bueno, Ingrid, si compartiré las diapositivas, sí voy a compartir las diapositivas, pero yo las comparto hasta en la última clase antes del examen, ¿sí? O sea, el día que tenemos la última clase antes del examen parcial, les doy las diapositivas que van a venir hasta el día del examen parcial, ¿ok? Porque es para eso. Sí, a partir de la segunda clase, ya cuando entramos al tema como tal, las grabo y subo los links al Classroom para que ahí ustedes puedan verlas. ¿Ok? Las clases todas son grabadas y todas son subidas al Classroom. ¿Ok? La de hoy no, porque como les digo, es introductoria. Bien, entonces, regreso al tema. Ustedes ya vieron cómo se constituye el Estado desde la ciencia política, desde desde la teoría general del Estado, que nos da todas las concepciones de Estado. Ustedes ahí conocieron las clases de Estado que existen, la forma en que se componen, la forma en que se administran son presididas, ¿verdad? Ahí ustedes vieron la monarquía y ustedes vieron el presidencialismo, entendieron el parlamentarismo. Todo eso nos lleva a la doctrina y a la historia, nos lleva a por fin, en este curso de sexto semestre, aterrizar y entender desde qué es la administración pública, cuál es el qué hacer del Estado y todas las partes doctrinarias y toda la teoría de la administración pública. El curso de Derecho Administrativo está dividido o la rama del Derecho Administrativo está dividido en tres cursos. El Derecho Administrativo 1, que van a llevar conmigo, que es todo lo que es administración pública. Aquí van a ver ustedes todo lo relativo a las distintas formas en que la administración pública trabaja y la forma en que está dividida. Básicamente aquí nosotros vamos a ver el qué hacer del derecho de la administración pública. Luego, en el 2 vamos a ver cómo está conformada la administración pública, que es otra cuestión, cómo está conformada, cómo se organiza, cómo... esa es la parte más, digamos, yo siempre he dicho que el curso aburrido, desafortunadamente es este. Y el curso más práctico y más divertido, tal vez, es el curso, es el segundo curso, que es en donde ustedes ven todo lo relativo a todo lo relativo a la estructura del Estado, cómo está conformado. Ahí entendemos qué es la presidencia de la República, cuáles son los poderes de la presidencia de la República. Ahí es donde nosotros entendemos eh, cómo son las entidades descentralizadas, autónomas, todo ese tipo de cuestiones nosotros las vamos a aprender en el administrativo 2. En el administrativo 1
vamos a tener exclusivamente todo lo relativo a eh, todo lo relativo a la administración pública y a las diversas formas que tiene para desarrollar sus actividades, es decir, toda la doctrina y toda la formación de la administración pública. Toda la doctrina, los principios, la forma en que se desarrolla, todo eso lo vamos a ver nosotros en este primer curso, y en el segundo curso vamos nosotros a ver el lo relativo a la estructura de la administración pública. Bueno, este curso vamos a empezarlo desde entender, bueno, me habían preguntado si utilizamos libro. Miren, hay libros en el, en las diferentes librerías jurídicas o en las diferentes librerías que hay en el país. Hay libros que nos dan un apoyo. El libro más común es el del doctor Hugo Calderón. Yo en lo personal no lo uso o no uso ningún libro como base. ¿Por qué? Porque los libros que yo utilizo para preparar la clase sí tienen extractos del doctor Hugo Calderón, tienen extractos del maestro Rafael Godínez Bolaños, que eran mis profesores en la facultad, eh, algunos documentos del maestro Henry Arriaga, el decano que era el profesor titular y yo era su auxiliar en Derecho Administrativo hace 15 años. Es decir, las clases están preparadas en base a diversos materiales que existen de derecho administrativo. Yo, por ejemplo, utilizo como base, hay un libro, vamos a ver si lo quiero ver, creo que no, hay un libro de derecho administrativo que fue hecho por la Unión Europea y tiene extractos de diversos profesores de todas las universidades de Guatemala. Pero ese libro no está a la venta, sino que ese libro nos lo dieron a profesores de Derecho Administrativo en una capacitación específica para profesores de Derecho Administrativo. Entonces, como no pueden obtener los documentos que yo tengo a la mano, hay muchos libros, hay muchos folletos que son muy buenos del maestro Rafael Godínez Bolaños, que están allá en el Centro de Investigaciones Jurídicas. Sí, él sacaba folletos, por cada clase de él sacaba folletos. Entonces hay una serie como de 20 folletos que uno completaba la colección cuando terminaba la clase. El problema es que el Centro de Investigaciones Jurídicas está cerrado porque la universidad está tomada. Entonces no les puedo decir utilicen, pero yo tengo, digamos, esos materiales ya incluidos en las diapositivas y ya incluidos en la temática que hablamos. En resumen, pueden conseguir cualquier libro, el de Lee Castillo, el de Lee Calderón, pueden conseguirlos y son buenos porque ellos eran los profesores de nosotros antes en Derecho Administrativo. Entonces, por supuesto que son la base de lo que nosotros damos. Hay actualizaciones, como por ejemplo eh, la ley que busca agilizar los trámites, ¿sí? Ley de agilización de trámites, que obviamente no va a estar en esos libros porque es una ley muy nueva, pero los libros de Hugo Calderón son muy, de hecho el Calderón hizo el libro como al compás del programa de estudios de la facultad, es decir, a ustedes se les puede servir mucho, pero, pero no les voy a preguntar exactamente esos libros. Los pueden comprar y les van a servir y les van a servir para su privado, ténganlo por seguro. Pero yo voy a preguntar de lo que doy en clase y de las diapositivas, ¿ok? No voy a preguntar nada que yo no haya dado en clase y si tenemos duda, pues van a estar las grabaciones para que podamos revisarlo, ¿ok? Entonces, yo trato de que no se preocupen por un libro específico, aunque sí les digo que busquen libros eh, para ir profundizando en los diversos temas. ¿Dudas? No, No, licenciado. no, licenciado, gracias. Okay. Okay. Bueno, entonces nosotros
conforme nos vayamos adentrando. Todavía vienen entrando compañeros. Sí, la ley de simplificación de requisitos. Correcto, sí, eso es parte de... Eso es parte de lo que hablamos, aunque, digamos, no necesariamente es la parte más... Aunque digamos que eso solo lo tocamos por encima en este momento, ¿verdad? Buenas tardes, compañera. Bueno, entonces nosotros básicamente, nuestro programa va de la mano de diversos temas en donde, como repito, como hoy es una parte introductoria, si ustedes ven, pues las diapositivas están en un punto muerto, no hemos empezado a tocarlas, es precisamente por eso, porque hoy muchos se están enterando que tenían este curso, ¿verdad? Incluso hubo alguien a las 2:30 de la tarde que me escribió y me preguntó que no podía conectarse a la clase. Así de, de difíciles, y lo compré increíblemente. Estas vacaciones se hicieron larguísimas, no sé si les pasó a ustedes, pero yo siento que pasó tanto en la universidad en este mes y medio que ya que ya hacía mucho que no tenía contacto con estudiantes yo, y creo que sí le pasó a muchos que ahí andaban sufriendo para conectarse. Habemos 211. Nilsson dice que quería escuela de vacaciones o no sé qué. Entonces, vamos a ayudarlo para que en diciembre pueda, no, el otro año sería. Vamos a ver, miren, pues, el curso vamos a iniciarlo explicando la administración pública desde su esencia, entender primero qué es administración y luego qué es administración pública. En la primera unidad nosotros vamos a tratar de comprender cómo diferenciar la administración pública de la administración privada y hasta dónde llega el saber diferenciar por qué sí y por qué no algo en la administración pública, ¿sí? Es interesante porque quienes administran empresas dicen, yo el chilazo hubiera arreglado el hundimiento de Villanueva. Si eso es sencillo, pues, técnicamente puede ser muy sencillo para usted, ingeniero, pero jurídicamente el andamiaje para que ese dinero sea gastado como debe de ser, ¿m? O sea fiscalizado como deba de ser, que no se esté dando en la actualidad porque estén en la misma línea la administración pública con la Contraloría, eso son otras cosas, pero la ley nos da una serie de reglas, ¿sí? Para que la administración pública funcione, y por mucho que quieran, por mucho que se pasen algunas normas, hay otras que no lo van a poder hacer y van a tener que trabajar. Vamos a entender nosotros acá en este curso los benditos 20 años de responsabilidad de los funcionarios públicos. Sí, hemos visto funcionarios públicos que han hecho desmanes, hemos visto gobiernos que se han propasado, pero todos, tarde o temprano, han terminado pagando algo de eso, ¿verdad? Hasta el día de hoy, el único gobierno que no ha tenido problemas legales, el único presidente ha sido Oscar Berger, y yo creo que pasó tan desapercibido que nadie se acuerda, ¿verdad? Pero desde Serrano para acá, Vinicio un poco, y desde Serrano para acá, todos tienen su historia y todos han pasado momentos complicados después de haber dejado la presidencia de la República, porque la responsabilidad de funcionarios públicos es posterior, ¿sí? No hoy. Yo, ya en su momento no me he presentado, esa es otra regla que yo tengo. Yo me presento el último día de clases. Hoy conocen al profesor, ya después les cuento qué hago y a qué me dedico. Pero, porque eso no es lo importante ahorita, lo importante ahorita es que estudiemos, pero, y no venir a querer presumir, ¿verdad? Porque no es la función del profesor, pero a lo que quiero llegar es que, por ejemplo, ayer hizo un meeting un famoso personaje, porque no es ni funcionario ni nada, no es un famoso personaje, y ya hoy en los medios, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral no ha hecho nada? ¿Qué va a hacer si pasó un día? Hay procedimientos, hay formas, hay un camino jurídico que seguir.
porque usted no puede hacer nada de primas a primera, esto no es la ley del talión. Aquí hay que juzgar, aquí hay que hacer un proceso administrativo fuerte, en todas las cuestiones que a ustedes se les ocurran, en todo. La administración pública en Guatemala es tan amplia que abarca desde lo que hace el presidente de la República, que es eminentemente administración pública, hasta lo que está pasando en este salón de clases. Porque resulta que como la Universidad de San Carlos es pública, lo que aquí pasa también es administración pública. Yo les decía a los compañeros en presencial, cuando yo les paso el listado de asistencia, cuando yo les pasaba el listado de asistencia, en una universidad privada usted marcaba y le firmaba la asistencia a otro compañero, usted hizo trampa. Como estudiante de universidad privada, hizo trampa. Nada más. De ahí no va a pasar. Pero usted firmó en la Universidad de San Carlos por otro compañero. Resulta que ese documento, por ser documento de la Universidad de San Carlos, es documento público. Entonces usted cometió falsedad al insertar una firma falsa en un documento público. ¿Me explico? Así de distinta es la administración privada a la administración pública. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado y mucho entendimiento de qué es lo privado y qué es lo público y cómo se debe manejar la administración pública y cómo se debe entender la administración pública. ¿Ok? En eso va a versar más o menos nuestra primera unidad. Llevar esa idea de qué es la administración pública. Luego voy a entrar al derecho administrativo y a entender las fuentes del derecho administrativo. Ya saben ustedes que en el derecho están las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas. Bueno, vamos a entender cuáles son las fuentes del derecho administrativo, que el derecho administrativo es eminentemente legalista, de derecho positivo. Aquí se acabó el justnaturalismo, aquí se acabaron todas esas reglas y todas esas doctrinas que tanto nos gustaron en primer semestre, como todos ustedes, me imagino, recuerdan a Bon Savigny hablando del justnaturalismo, a la escuela italiana hablando de los derechos que vienen con el hombre por el simple hecho de ser hombre, o del ser humano, utilizando términos actuales, por el simple hecho de ser humano. Ya todas esas doctrinas en el derecho administrativo se acaban. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es eminentemente de derecho positivo. Si hay una norma jurídica, usted lo puede hacer. Si no hay una norma jurídica, usted no lo puede hacer. Ya se los voy a explicar en su momento con ejemplos, incluso de procesos que yo he llevado, en donde el presidente de la República puede tener toda la intención del mundo de algo, pero si no hay una ley que lo respalde, no lo puede hacer. Entonces vamos a entender cómo el derecho positivo afecta directamente y cuáles son las fuentes formales, pero que son las fuentes, por llamarlo así, verdaderas del derecho administrativo y cómo afectan estas normas jurídicas a el derecho administrativo, empezando lógicamente desde la Constitución hasta los reglamentos. Ahí vamos a aprender qué son los reglamentos, cómo funcionan los reglamentos, qué tipos de reglamentos existen, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí iré terminando el primer parcial, o tal vez me dé tiempo de hablar de la personalidad jurídica del Estado, que es otro tema bien complicado de comprender cuando no somos estudiantes de derecho, cuando no somos juristas, ¿sí? Acuérdense ustedes que van a salir de acá con títulos de abogado y notario, abogada y notaria, pero siendo juristas. Yo soy de los que no soportan cuando en la calle dicen que nosotros estudiamos leyes. No, nosotros estudiamos leyes. Las leyes son producto del estudio del derecho, ¿sí? Nosotros somos estudiantes de derecho, de la ciencia. Había un director de la Escuela de Ciencias Políticas que me gustaba un término que él utilizaba y decía que nosotros éramos científicos sociales. Y es cierto, es que nosotros tenemos que ir más allá de es que la ley dice. No, nosotros tenemos que entender por qué la ley dice eso. Bueno, hay leyes en Guatemala que dicen cosas por decirlas, ¿verdad? No se me olvidará cuando aprobaron la famosa ley de túmulos y dentro de esta ley hubo un préstamo que no tenía absolutamente nada que ver con los túmulos, porque no era un préstamo para hacer túmulos, ¿verdad? Sino era un préstamo para otra cosa, pero aprobaron la ley de túmulos y en uno de esos artículos iba un préstamo, ¿verdad? O sea, aquí pasa de todo, pero saliendo de eso, nosotros tenemos que estudiar
derecho y comprender esto. Entonces, como jurisconsultos, vamos a entender y comprender la personalidad jurídica del Estado, que va más allá de una simple personalidad como la que adquiere una empresa mercantil, ¿verdad? Que la adquiere con dos o más personas, se va a inscribir al registro mercantil y listo. No, el Estado tiene figuras y formas mucho más grandes, y posteriormente a eso voy a hablar de las formas de la administración pública. Ahí voy a hablar de la centralización, descentralización, eh, desconcentración y la autonomía, para que entendamos la diferencia entre un ente autónomo y hasta dónde puede llegar, y un ente descentralizado que solo tendrá algunas cuestiones, y entes que hay en Guatemala que no son ni descentralizados ni autónomos en la práctica, en la doctrina, como por ejemplo la Procuraduría de Derechos Humanos. No es descentralizada ni autónoma, es sui generis porque es un ente de control político. La Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, lo explico, que son entidades que se salen de la estructura, pero que como son parte del Estado, deben cumplir con la estructura. Es decir, no son parte de la estructura, pero deben de estar en SICOIN para cumplir con las obligaciones y poder ejecutar el gasto público debidamente auditado y debidamente fiscalizado. ¿Me explico? O sea, tenemos algunos pros y algunos contras y algunas formas raras, sui generis en Guatemala, producto de la forma en que ha ido creciendo la administración pública en el país, y que es algo que también vamos a hablar en su momento. Vamos a estudiar también eh, lo que es la Oficina Nacional de Servicio Civil, aprender qué son los actos administrativos, eh, que es toda la actividad del Estado. Los actos administrativos son todo lo que hace el Estado y todo lo que resuelve el Estado. Es decir, los actos administrativos son desde una ordenanza, una ley, en donde se emite con todas las reglas una norma en el Congreso de la República, hasta una resolución de una municipalidad en donde le deniegan la licencia de construcción a una persona. Todo tiene sus consecuencias jurídicas y las vamos a conversar. Vamos a hablar de las formas de control de la actividad administrativa y vamos a hablar un poco de el control parlamentario, desde la interpelación hasta la fiscalización parlamentaria, y vamos a hablar del control administrativo, Contraloría General de Cuentas y todas estas entidades que hablamos hace un ratito. Vamos a hablar del control judicial, voy a hablar unos minutos de los recursos administrativos, que es un poquito porque luego habrá un semestre completo para hablar de los recursos administrativos en procesal administrativo. Y vamos a cerrar hablando de los servicios públicos y los contratos administrativos, esperando que nos alcance el tiempo para todo esto. En temas y en puntos son poquitos, son 11 puntos. Pero cada punto de estos, ustedes van a darse cuenta que voy a dar el primer parcial entre el segundo y el tercer punto, ¿verdad? Porque es demasiado entender la administración pública. Este semestre de lo que se trata es de entender la administración pública. El siguiente se tratará de conocer la administración pública, y el último de aplicar la administración pública. Más o menos es la idea, y como les digo, estamos en una fase introductoria. Hoy solo es comentarles qué es lo que vamos a trabajar. No lo hago por no dar clase hoy, porque como les digo, vienen entrando varios. Lo hago simple y sencillamente para que ustedes vayan adentrándose. Tampoco es bonito de golpe empezar con contenido, no. Lo que sí necesito a la mano siempre es su constitución, en primera instancia su constitución. En algunos momentos del curso vamos a utilizar la ley de lo contencioso administrativo, la ley del servicio civil y algunas otras leyes. Como ya les dije que mi posición en este momento es no provocarles gastos, no provocarles problemas financieros a ninguno de ustedes, yo las leyes, aparte ni siquiera puedo ver si de verdad las van a comprar o no. Entonces, las leyes pueden tenerlas en digital y abrirla y verlas en el momento que las solicitemos, o
descargarlas de Google en ese momento. Sí, Hondureña. Licenciado, disculpe, ¿cómo dijo los nombres de las leyes? Vamos a tener la Constitución, la ley de ONSEC, Oficina Nacional de Servicio Civil. Sí, apunté. La ley de la contencioso administrativo. Y luego vamos a ir teniendo algunas leyes dependiendo del tema que vayamos tratando. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de personalidad jurídica, ¿ok? Cuando hablamos de personalidad jurídica del Estado, utilizamos el Código Civil, ¿verdad? O sea, vamos a utilizar varias leyes, pero vamos a utilizar un artículo del Código Civil, 2 artículos, no más. Entonces, vamos a pedirles que consulten, y lo que sí es que las leyes que nosotros vayamos mencionando en clase, por favor, vayan ustedes adquiriéndolas, teniéndolas a la mano, porque pues para su privado el gasto es alto en comprar leyes, ¿verdad? Y administrativo es la rama que más leyes les quita, ¿verdad? Que más leyes les hace comprar. Entonces, pues, para empezar, eso serían las reglas generales del curso, ¿verdad? Repito, el lunes vamos a estar en el primer periodo, el miércoles nos toca el segundo periodo, ¿verdad? Entonces, el miércoles vamos a empezar a las 7, los empiezo a dejar entrar para que estar empezando 10 minutos más tarde, 7 y 10 por muy tarde, y en ambos horarios no más de 1 hora de clases, ¿ok? Para que podamos concluir a las 8:10 el día que tengamos segundo periodo. ¿Ok? ¿Dudas? No, licenciado. Listo, bien, gracias. Ok, si quieren dejamos hasta acá el día de hoy entonces y empezamos con todo el contenido a partir del día miércoles. Gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Licenciado. ¿Y los días lunes a qué horas vamos a iniciar? Feliz noche. ¿Alguien me preguntó algo? Sí, licenciado, buenas noches. Gracias, Disculpe, licenciado. ¿y los días lunes a qué horas vamos a